Quiero que me acompañen, quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 6. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 8, 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Póngase cómodo, por favor. En esta hora de la tarde vamos a meditar en este tema titulado El sentir espiritual de vida y de muerte. Para mí, en lo personal, es muy importante este tema. Y hoy, durante todo el mediodía, estuve estudiando, meditando este tema, y yo llegaba a la conclusión sobre la necesidad que hay en los creyentes de discernir esta realidad. Y vamos a continuar aprendiendo acerca de la realidad de la vida del Espíritu. Mire que llevo ya mucho tiempo hablándoles acerca de la realidad de la vida del Espíritu, la vida divina, la vida de Dios internamente en nosotros, porque mi deseo es que usted aprenda a vivir en Dios, aprenda a conocer, a disfrutar la realidad de la vida, ya que aparte de la vida biológica que está en nosotros, internamente también está operando la vida divina. Nosotros tenemos una vida doble: la vida humana, la vida natural, la vida que heredamos de papá y de mamá de manera biológica, pero también tenemos, y es una realidad, ya tenemos la vida de Dios en nosotros. Ya está operando la vida divina en nosotros, ya es una realidad. Si realmente estamos en Cristo, Cristo internamente en nosotros es la realidad de la vida divina. Cristo es la vida, Él es nuestra vida, Él es la vida divina implantada en ti, Cristo. Entonces debemos estar conscientes que esta vida ya es una realidad, ya está operando internamente por medio de la persona del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, desde el momento cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo impartió, suministra y ministra esta poderosa vida interior en nosotros. Ahora, el propósito de esta enseñanza es aprender a sentir. Escuche lo que estoy diciendo: aprender a sentir, a experimentar la realidad de la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. La meta es que usted, es que yo, es que todos nosotros sepamos distinguir cuándo y cómo opera la vida del Espíritu interiormente. Dicho de otra manera, saber qué es lo que produce la vida espiritual en nosotros. Todo creyente que ha nacido de nuevo en Cristo, todo creyente que ya nació espiritualmente de nuevo, debe de conocer personalmente el sentir de la vida del Espíritu en su ser. Debemos de conocer el sentir de la vida divina en nosotros, para que podamos mantenernos siempre llenos de esta vida divina y evitar caer en la muerte espiritual. Es muy importante, hermanos, y muy poderoso cuando aprendemos a distinguir el sentir de la vida divina, porque eso nos capacita a mantenernos siempre llenos de esa vida. En lo personal, yo he llegado al conocimiento, a la experiencia del sentir de la vida. Yo siento cuando la vida de Dios está escaseando en mi espíritu. Yo siento cuando me hace falta más suministro de la vida de Dios. Hay una inquietud en mi espíritu, y esa inquietud produce una necesidad de buscar más a Dios en la oración, de buscar más a Dios en la lectura, de buscar más a Dios en el ayuno, de consagrarme más para Dios.
Hay un sentir de la vida, hermanos. La vida divina se siente así como hay sentir de la vida biológica. Hay creyentes que una vez estuvieron llenos de la vida de Dios. ¿Y sabe cuál es lo lamentable? Que ahora están muertos espiritualmente. Y lo trágico de esta situación es que ni cuenta se dieron cómo la vida divina se ausentó de ellos, se apartó de ellos, se fugó de ellos. Estar lleno de Dios y caer en un estado de muerte espiritual y no darse cuenta de cómo sucedió es la peor tragedia que le puede suceder a un creyente. Y espero que a usted nunca le vaya a suceder eso. Espero que a mí nunca me vaya a suceder eso. Por eso tenemos que estar alertas, saber distinguir, saber conocer, saber percibir el sentir de la vida espiritual y también conocer el sentir de la muerte espiritual, porque ambas realidades son una experiencia en la vida del creyente. Muchos creyentes dicen, espero que no sea el caso suyo, pero yo he escuchado, conozco, he topado, he hablado con creyentes, inclusive he visitado en todos los años que tengo como pastor a muchos creyentes y siempre escucho esto: pastor, es que me siento vacío de Dios y no sé cómo sucedió. Otros dicen, no siento nada de Dios y no sé cómo pasó. Por ello, mis amados hermanos, es muy importante que usted, que cada uno de nosotros aprendamos a conocer el sentir de la vida de Dios. Voy a hacer mucho énfasis en esta expresión, el sentir de la vida de Dios. Repita conmigo, el sentir de la vida de Dios. Usted debe de conocerlo, porque conociendo el sentir de la vida de Dios, evitaremos la tragedia de caer en un estado de muerte espiritual. Así que aprende, por favor, que la muerte espiritual, cuando hablo de muerte espiritual, estoy hablando de la ausencia de Dios en nosotros. Eso es la muerte espiritual, la ausencia de Dios en nosotros. Muchos están vacíos de Dios, muertos espiritualmente. Dios ya no está presente en la vida de ellos y no se dieron cuenta ni cuándo ni cómo sucedió. Y eso es muy trágico, hermanos, que el creyente no sepa distinguir, que el creyente no se dé cuenta si realmente está vivo o está muerto. Y estoy hablando de manera espiritual. Ahora vamos a entender de lo natural, de lo biológico, para poder aprender de lo espiritual. En lo natural, la vida biológica que opera en nuestro cuerpo, podemos sentirla, podemos experimentarla, podemos conocer, saber cuando estamos totalmente llenos de vida. Cuando estamos, hermanos, llenos de vida, hay un sentir pleno de salud en nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay momentos en nuestra vida, hablando humanamente, que uno se levanta y no trae uno ningún malestar, ningún dolor, ningún tipo de molestia. Y uno se levanta y uno se siente, hermanos, pleno, se siente vivo, nos sentimos saludables, fuertes, sanos, vigorosos, robustos. Hermanos, ese es el sentir de la vida biológica. Y esa experiencia del sentir de la vida biológica es más fuerte en la juventud. Piense cómo se sienten los jóvenes, nuestros jóvenes.
Ellos no batallan con los dolores, con los achaques de la vejez, ni nada de eso. Hermanos, por eso hay muchos jóvenes que son inquietos, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro. Hermanos, muy activos. ¿Por qué? Porque están plenos, están robustos, biológicamente fuertes, saludables. Yo pasé también por esa etapa. Ya de los 35 a los 40 fue cuando empecé a sentir malestares. Pero el sentir de la vida, hermanos, se siente, valga la redundancia. Es experimentable. Ahora, este sentir de la vida biológica no siempre es así en nosotros. Digo que es muy fuerte en la juventud, porque sucede también que la muerte tiene su sentir. La muerte también se siente. Y claramente se puede distinguir en nosotros cuando la muerte está obrando en una persona. Se puede sentir también de muchas maneras. ¿Cuál es el sentir de la muerte? Dolor, debilidad, vacío, agonía, rigidez y por último, la pérdida total de la conciencia. También de esta manera se siente la muerte. Ese es el sentir humano, físico de la muerte. Cuando la persona se está muriendo, seguramente tendrá por lo menos estos 5 factores que mencioné. Algo de lo que mencioné del dolor, debilidad, agonía, rigidez, oscuridad, todo ello experimentará. Y cuando estos factores están presentes en una persona, se puede decir que se está muriendo. Cuando alguno de estos factores de muerte está ya presente en el cuerpo de una persona, la persona antes de morir, muchos dicen y hasta se despiden de sus familiares. ¿Por qué? Porque sienten que ya están muriéndose. Así que la vida se siente y también la muerte se siente. Siempre hay un sentir, sea de vida o sea de muerte. El sentir de la vida siempre es opuesto al sentir de la muerte. En lo natural, biológicamente, se puede entonces sentir la vida cuando nos sentimos fuertes, que sí podemos, robustos, saludables, completos, enteros. Pero también la muerte se siente. Y ambas realidades, mi hermano, son conocibles, experimentables por cada persona. Todos humanamente conocemos el sentir físico de la vida. Tenemos el sentir físico de la vida. Y también hemos conocido, experimentado el sentir de la muerte. ¿Cuándo? Cuando caemos en una enfermedad grave. Ahí se siente el sentir de la muerte. Por lo menos yo ya pasé por esa situación de sentir la muerte así. Amén. El sentir de la muerte. Ahora, en la vida espiritual es lo mismo. Ya hablando espiritualmente, es lo mismo. La vida divina en nosotros también tiene su sentir. Y es importante que conozcamos este poderoso sentir para que cuidemos mantenernos siempre llenos de la vida de Dios, vivos de Dios, y evitar todo tipo de muerte espiritual. Así que acuérdese, estamos aprendiendo, siempre hay un sentir de vida, pero también un sentir de muerte. Y esta poderosa realidad del sentir espiritual de la vida y de la muerte está revelada para nosotros
para nuestro conocimiento en este texto de Romanos 8:6. Vamos a leerlo de nuevo. Léalo audiblemente conmigo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Estas poderosas palabras de la Sagrada Escritura revelan esta tremenda realidad. Aquí tenemos primero el sentir de la muerte espiritual, pero también tenemos el sentir de la vida espiritual. Ahora vamos a meditar en cada frase, expresión que dice el texto para discernir esta verdad revelada de Dios para nosotros. Y vuelvo a leer de nuevo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y me voy a detener en una palabra muy importante que nos va a ayudar a entender esta realidad. La primera palabra que voy a detenerme para meditar es el ocuparse. Número 1, el ocuparse. Esto es un factor determinante en el sentido de la muerte y el sentido de la vida. El ocuparse es un factor que va a determinar lo que usted tenga internamente, lo que usted sienta internamente, sea muerte o sea vida. Mire qué importante es esto. El ocuparse es un asunto personal, voluntario. Ocuparse me habla de una decisión propia. Ocuparse se refiere a una inclinación voluntaria para hacer algo. El ocuparse es un asunto de elección personal. El ocuparse implica una decisión voluntaria. La palabra ocuparse revela la acción y la participación del yo humano, el alma humana. Y lo primero que se ocupa es la mente, los pensamientos. Lo segundo son los deseos del alma. Es común de la naturaleza humana que todo aquello que se piensa se desea, y esto produce una inclinación a ello. El ocuparse de aquello, sea para vida o para muerte. Por ello Dios señala a cada creyente responsable de lo que hace. Dios dice que cada creyente tiene y recibe espiritualmente según en lo que se ocupe, de acuerdo en lo que hace. No sé si me estoy explicando en este sentido. El sentir de la muerte o de la vida, hermanos, es responsabilidad de nosotros, de nadie más. Es de nosotros. Por eso la palabra dice, porque el ocuparse es algo personal de cada uno. Es una decisión voluntaria. El ocuparse, en otras palabras, el hacer, el tener una inclinación a esto, es un acto personal y voluntario. Es asunto personal de nosotros. Esta frase, el ocuparse, es muy poderosa porque significa que cada creyente es responsable de la experiencia espiritual que tiene, sea muerte o vida. ¿Verdad que no lo habíamos entendido así? El creyente vive espiritualmente,
porque se ocupa voluntariamente de llenarse continuamente de la vida de Dios. Pero por otro lado, el creyente muere espiritualmente porque se ocupa voluntariamente de aquello que le produce muerte. Así que la condición espiritual en la que usted se encuentra, hermanos, es responsabilidad de su propia decisión, de su propia elección. Es porque usted se está ocupando en ello. Lo que usted tiene espiritualmente, lo que usted es espiritualmente, lo que hay interiormente dentro de su ser, sea muerte o vida, es porque usted voluntariamente, personalmente, se ha ocupado de ello. Es asunto de usted, hermanos. Es asunto personal de nosotros. El ocuparse entonces me habla de esa inclinación voluntaria, personal, de ocuparnos en lo que puede producir muerte o puede producir vida. En lo que nos ocupemos, hablando espiritualmente, en lo que nos ocupemos determina lo que recibo y lo que tendré como realidad espiritual en mi ser. Lo mismo es para usted. En lo que usted se ocupe espiritualmente determina lo que usted recibirá, lo que usted tendrá espiritualmente como realidad en su ser. Así que estar lleno de vida o estar lleno de muerte, lo que determina eso es la propia decisión personal, voluntaria, el ocuparme, la inclinación personal de mi voluntad. Así que el creyente que está vivo espiritualmente es porque se ocupa de ello. El creyente que está muerto espiritualmente es porque se ocupa de ello. El error que cometemos es que culpamos a los demás, señalamos a los demás por culpa de esto, por culpa de aquello, por culpa de él yo me encuentro así. Espiritualmente no es así. Es según en lo que usted se ocupe, mi hermano, lo que determina el que esté muerto espiritualmente o el que esté vivo espiritualmente. Así que hagamos un lado esa mentalidad tan infantil de echarle la culpa a los demás porque espiritualmente me encuentro así. No, la culpa no la tiene ni Dios, y voy a decir esto, ni el diablo, número 3, ni las demás personas. La culpa la tenemos muchas veces nosotros mismos. Porque en lo que yo me ocupe, eso va a determinar, eso va a definir, eso va a producir muerte o vida. Hermanos, es el propio creyente, es la propia persona, es un asunto de una inclinación voluntaria. En lo que nos ocupemos, eso tendremos como resultado. Espero que me haya explicado en este aspecto y usted entienda que usted es responsable espiritualmente si tiene muerte o si tiene vida. Dios lo hace responsable a usted en lo que se ocupe, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ese es el segundo aspecto, ocuparse de la carne. Ocuparse de la carne produce muerte. Gloria a Dios. La carne es muerte. Así lo dice la palabra. La carne es muerte. La palabra carne se refiere a la naturaleza humana, la vida humana natural.
esta vida humana maligna y que es muy pecaminosa. El ocuparse de la carne, como dice la Escritura, escuche, significa esa frase, el ocuparse de la carne, significa vivir únicamente según la naturaleza humana, ausente, ajeno, distante, lejos, separado a la vida del Espíritu. Andar en la carne espiritualmente es cuando vivimos enfocados, centrados únicamente en nosotros mismos. Es vivir para sí mismo, separados de Dios. El creyente, cuando se ocupa de la carne, inmediatamente dejará de orar. Cuando empieza a ocuparse de la carne, dejará de ayunar, dejará de leer la Biblia, meditar la palabra, dejará de servir en la obra de Dios, dejará de consagrarse tomando y participando de la copa y del pan de la mesa del Señor. Y por último, dejará de congregarse, deja de vivir para Dios y comienza a vivir por sí mismo. Eso es ocuparse de la carne. Agrego más, lo que es ocuparse de la carne es vivir para uno mismo, separado de Dios. Esto es ocuparse de la carne, es andar en muerte, muerte espiritual. Vivir para sí mismo sin Dios es andar en la carne, muerto espiritualmente para Dios. Al abandonar todo lo que implica la vida del Espíritu, lo que mencioné, el ayuno, la oración, el congregarnos, el servir, al abandonar todo eso, hermanos, el creyente se ocupará de todo lo carnal, propio de la naturaleza humana pecaminosa, y entrará en un estado de muerte espiritual. Y eso es una realidad, hermanos. Vamos a ser sinceros. Todos hemos experimentado el sentir de la vida y el sentir de la muerte. Todos hablando espiritualmente. Ahora, ¿qué sentimos cuando nos descuidamos en la oración? ¿Cómo nos sentimos? Incompletos. Bueno, yo en lo personal me siento vacío. No me siento bien. ¿Qué sucede cuando dejamos de meditar en la palabra? Lo mismo. ¿Qué sucede cuando dejamos de congregarnos? Igual. Ahí comienza el sentir de la muerte. Nos volvemos carnales. Nos enfocamos más en nuestros propios asuntos, en nuestro para nosotros el trabajo será una prioridad, el negocio será una prioridad, los entretenimientos, los amigos, el ir por allá y andar por allá es una prioridad, y dejamos a un lado todo lo que tiene que ver con la vida del Espíritu. Entonces, hermanos, cuando abandonamos todo lo que tiene que ver con el Espíritu, entramos en esa vida humana maligna, dejándonos llevar por la naturaleza humana pecaminosa, y entramos en un estado de muerte espiritual. Y como resultado de andar en la carne y en un estado de muerte, el sentir de la carne siempre estará presente en tal persona, en tal creyente. Ahora voy a decir cuál es el sentir de la muerte espiritual, para que usted sepa cuál es el sentir de la muerte espiritual.
Estoy hablando ya en asuntos espirituales. Para que cuando algún día usted sienta esto, usted diga: me estoy muriendo espiritualmente, tengo que ocuparme de las cosas del espíritu. ¿Cuál es el sentir de la muerte espiritual en el creyente que anda en su carne? Insatisfacción, soledad, vacío, ese vacío existencial, debilidad moral, frustración, depresión, inseguridad, desánimo, culpabilidad, derrota, fracaso, temor, conmiseración de sí mismo, negatividad, muchos sentimientos y pensamientos negativos de la vida misma, negativos contra otra persona. Ese es el sentir de la muerte espiritual en el creyente que se ocupa en las cosas de la carne. Nada le va a satisfacer. Se va a sentir solo, abandonado, incomprendido. Va a sentir un vacío existencial. Se va a sentir débil moralmente, frustrado, deprimido, inseguro, temeroso, desanimado, culpable, derrotado, fracasado. Todo eso es el sentir de la muerte, hermanos. Aunque biológicamente estemos vivos, ¿cuántas personas no van en la vida sintiendo toda esta clase de pensamientos y sentimientos propios de la carne? Todas estas características son parte del sentir de muerte espiritual en alguna persona. Ahora, casi siempre este sentir de muerte, esto es algo muy importante, apréndalo. Casi siempre el sentir de la muerte espiritual en un creyente que anda en su carne es expresado, exteriorizado a través de sus actitudes y de sus palabras. Cambian las actitudes, cambian las palabras, cambia el vocabulario. Creo que todos nosotros los creyentes deberíamos de reconocer y saber cuando hay algo negativo en nosotros y darnos cuenta de eso, que eso negativo y pecaminoso no es normal en la vida espiritual de un verdadero hijo de Dios. Por ejemplo, ¿usted cree que aquel que es un verdadero hijo de Dios y está lleno de la vida de Dios, el sentirse solo, abandonado, será normal? ¿Será propio de la vida de Dios en él? ¿Será propio que se sienta frustrado? ¿Será propio que se sienta deprimido? ¿Será propio que se sienta desanimado? ¿Que se sienta inseguro? ¿Que se sienta culpable? ¿Que se sienta vacío? Hermano, no es normal en nosotros ese sentir si la vida de Dios está operando internamente. Si estamos llenos de la vida de Dios, si nuestro espíritu está rebosando de la vida divina, ¿no es propio el sentirse solo? Ya no es propio en nosotros sentirse frustrado, deprimido, derrotado, desanimado, culpable, vacío. No es propio. Porque todos esos factores negativos que he mencionado son propios del sentir de la muerte y no de la vida de Dios. Si usted ha entendido algo, denle un fuerte aplauso al Señor. Así que la próxima vez que usted empiece a sentir algunos de esos sentimientos y pensamientos negativos, preocúpese. Preocúpese y diga: no, me está faltando la vida de Dios. Necesito la vida de Dios. Vuelva a ocuparse en las cosas del Espíritu. Porque es el antídoto
para el sentir de la muerte. Esto es peligroso, hermanos, cuando un creyente se ha ocupado de su propia naturaleza humana, viviendo únicamente para sí mismo, según el obrar pecaminoso de la carne, abandonando la vida del Espíritu. Será muy evidente en esa persona, porque tendrá acciones negativas, pensamientos negativos, sentimientos negativos, expresiones, palabras, su lenguaje, su vocabulario se torna también negativo. Ahora, examinemos nuestras acciones. Examina tus pensamientos. Examina tus sentimientos. Examina tus palabras, nuestro vocabulario, porque en todo ello, acciones, pensamientos, sentimientos, expresiones, palabras, vocabulario, en todo ello se evidenciará espiritualmente si estamos en muerte o estamos en vida. Si hay muerte espiritual o hay vida espiritual. Tercer aspecto: el Espíritu produce vida y paz. Todo lo opuesto al sentir de la muerte. Y esto también es un asunto muy voluntario y muy personal. Yo les puedo exhortar, quizá hasta los puedo ofender con tanto exhortarlos a que sean espirituales, pero al final de cuentas no los puedo obligar a ser espirituales. No puedo obligar a nadie a ser espiritual. Es un asunto muy personal. Dice, el ocuparse del Espíritu. El ocuparse del Espíritu es algo propio de tu voluntad. El que se ocupa del Espíritu, el que quiere ocuparse del Espíritu, el que voluntariamente dice, voy a ser espiritual, voy a vivir como un espiritual, voy a hacer las cosas propias de un creyente espiritual, ese creyente va a tener vida y va a tener paz. Y nunca andará batallando con todos los sentimientos negativos que mencioné, con todos los pensamientos negativos. Nunca. Pero es algo propio de usted, es algo personal, es algo voluntario, mi hermano. Es que usted quiera, anhele, quiera ocuparse. Mire, Dios nos responsabiliza, hermanos. El ocuparse del Espíritu trae como resultado la experiencia de la vida de Dios en nosotros. El sentir propio de la vida de Dios en nosotros, que es la paz. Y mire qué poderoso es, hermano, cuando uno siente la vida de Dios internamente. Y uno puede decir como el profeta, mas yo estoy lleno del Espíritu de Yahvé para demandar al pueblo de Israel su pecado. Se siente, hermanos. Se siente la vida del Espíritu. El ocuparse del Espíritu dice que es vida y paz. Y voy a hablar un poquito de la paz. La paz de la vida del Espíritu, escuche y aprenda, es el factor determinante para saber que estamos en vida divina. La paz es un factor que determina que tenemos realmente la vida de Dios operando internamente en nosotros. Aprenda esto: la vida y la paz son realidades espirituales que siempre van relacionadas una con otra. Donde hay verdadera vida, hay paz. Donde hay muerte, hay conflictos. La vida trae paz. La muerte trae dolor, desesperación. La palabra paz significa quietud,
serenidad, tranquilidad, seguridad. La paz es el resultado de estar en comunión personal con Dios. Y también la paz es el mayor sentir de la vida de Dios en nosotros. El creyente que dice: tengo paz, vivo en paz, ese creyente está evidenciando que está en vida de Dios, tiene vida de Dios. Pero aquel creyente que dice: no tengo paz ni para dormir, no tiene paz ni en su propia casa, por eso anda de vago por la calle vagando y se va todo el día a la vagancia, porque ni en la propia casa encuentra paz. Tal creyente, hermanos, tiene muerte en lugar de la vida divina. Y si hay personas, hermanos, que ni en su propia casa tienen paz, y son los que salen y andan de aquí, de allá, y sabrá Dios dónde andan o dónde se meten, no tienen paz. Ahora, la paz que se menciona aquí no es ausencia de conflictos, no es ausencia de problemas, porque uno puede tener problemas y aún así tener paz. Entonces la paz es la seguridad y la satisfacción de tener a Dios y estar siempre seguro con Dios. En este contexto, mi hermano, la paz es el resultado de sentirse vivo, sano, fuerte, seguro, pleno, lleno de Dios, completo en Dios, bendecido por Dios, amado por Dios. Este es el sentir de la vida divina en nosotros. ¿Cómo está su espíritu? ¿Tiene paz? No sé, respóndase usted a sí mismo. ¿Tiene paz? ¿Tiene satisfacción? Eso es evidencia de que la vida de Dios está gobernando tu espíritu. La paz como sentir de la vida divina produce en nosotros la experiencia de una vida satisfecha. Fíjese, la paz como experiencia o como sentir de la vida divina produce en nosotros una vida satisfecha, realizada, bendecida, prosperada, bienaventurada. Y cuando el creyente pierde esta experiencia y calidad de vida, entra en estado de muerte. Al perder la vida de Dios, es casi siempre en automático. El creyente pierde también la paz. Donde no hay vida de Dios, hermanos, nunca habrá verdadera paz. Ya voy a terminar. Todo lo que se menciona en este texto de Romanos está en contraste. Por ejemplo, la carne en contra del espíritu, la muerte en oposición a la vida. Lo opuesto a la muerte es la vida y también la paz. La sensación de muerte llega al creyente cuando se ocupa en vivir de acuerdo a la naturaleza humana, a lo que bíblicamente se le llama carne, viviendo para sí mismo, mientras que el sentir de la vida y de la paz viene a nosotros cuando nos ocupamos en nuestra vida para andar conforme al Espíritu. El sentir interior de paz es fruto de la vida divina en nosotros. En cambio, el sentir de muerte es resultado de estar vacíos y apartados de Dios. Y como dije a la mitad del mensaje, el responsable de este sentir de muerte o de vida, ¿quién es?
¿Quién es? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Amén. Lo que tenemos internamente como experiencia depende de nosotros. Así que por favor, hermanos, tenemos que madurar en esto. Usted tiene que madurar en esto. No le ande echando la culpa a los demás. Ya basta de andar culpando a los demás. Ya basta de andar señalando a la iglesia, culpando a la iglesia. No, somos nosotros. Somos nosotros. Dejemos esa actitud infantil de culpar a todo mundo por nuestra condición espiritual. La realidad espiritual de nuestro ser es según en lo que yo me ocupe. Si yo me ocupo en la carne, me voy a sentir vacío, me voy a sentir débil, me voy a sentir desanimado. Como pastor, voy a hablar como pastor, si yo me ocupo en los asuntos de mi carne, hermano, no voy a tener ganas ni de pararme aquí enfrente. Me voy a sentir vacío, sin nada que predicar, sin nada que enseñar. Voy a hacer un enredo en lo que diga y a lo mejor hasta vergüenza en lo que haga. ¿Por qué? Porque andaré en mi carne, andaré en muerte, y lo que voy a transmitir es muerte también. Pero si me ocupo en el Espíritu, todo lo que yo haga estará impregnado con vida. Todo lo que yo diga estará impregnado con vida. Tendré paz. Y donde hay paz, hay libertad. Con libertad podré adorar, cantar, exaltar, hablar, enseñar, ministrar, predicar. Todo lo que hago para Dios. Y no puedo culpar a los demás. Yo soy el responsable de mi condición espiritual. En lo que yo me ocupe va a determinar experiencia de muerte o experiencia de vida. Lo mismo es en su persona. Sea maduro y sea responsable en este asunto. Dios le bendiga. Pónganse en pie.